La administración social que requiere la economía social y solidaria y las economías alternativas, por el doctor Ricardo Contreras. Bueno, pues está la situación de que por muchas cosas sí es importante ya construir la administración social, por los problemas que hay en México, por la crisis del management, por la crisis que hay en la civilización, por la emergencia de otro orden social que necesitamos reconstruir, por una necesidad de atención a la economía social, indudablemente, a la micro, pequeña y mediana empresa, la micro y la pequeña principalmente, y por las cuestiones de sustentabilidad, ¿no? Bueno, pues también por hacer otra administración que ya es necesaria, que ya se ha agotado, que parece ser una cantaleta que se repite y se repite sus fórmulas y que no y que es necesario pues atender de otra manera la manera de atender a las organizaciones, intervenir en las organizaciones. Está la necesidad para organizarnos como sociedad, también eso es muy importante. Está el rescate de la administración tradicional que llamamos administración popular o organización popular y retomamos otras tradiciones dentro de la organización, la administración, que son importantes. Entonces, por donde quisiéramos entrarle, hay bastante de donde escoger, tanto los problemas que existen como las limitaciones, las carencias, bueno, la crisis civilizatoria que está fuerte, porque ya es necesario pues no seguir depredando al mundo. Entonces, por donde queramos verla, ya es importante pues hacer este tipo de cambios. Bueno, eh, esta ponencia quiero señalar que ya la presenté, la presenté bueno, de manera alternada con otros compañeros. La estoy publicando de esta forma para que se vea continua, ¿no? Bueno, pues hay una crisis ideológica, esto lo dicen los jesuitas por la paz, está muy interesante, y plantean pues que hay un privatismo, todo está privado, todo tiene que ver con las cuestiones de un sujeto o un grupo de sujetos, hay una ficción jurídica de los derechos y ellos pues están en una condición muy favorable, los dueños de los medios de producción, estas élites que se la pasan brincando de partido en partido y sirviendo pues a la gerencia, al management. Bueno, y es donde este pilar, uno de los pilares ideológicos, el management, que ha permeado en la mente de gran parte de los mexicanos. Hay más de 3 millones de personas que se han formado en esta línea, en la línea del management, como contadores, administradores financieros, mercadólogos, ingenieros industriales, están en esta línea, en este grupo de prácticas, en este grupo de técnicas, en estas profesiones y todavía pues está el management, en la maestría en gerencia que no ha ayudado mucho y sin embargo ha generado una corriente ideológica, técnica muy fuerte en el pensamiento de la administración, ¿no? Entonces, a tal grado que incluso esas ideas ya han pasado a ser ideas instrumentales en la tecnocracia. Bueno, entonces este papel ha venido a reforzar mucho la situación con el neoliberalismo económico, ideológico que se da en México, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que hay que señalarlo, lo señalan ellos, y yo digo que bien lo señalan porque tú dices, eh, ¿qué es la escuela de administración? Pues ha sido hasta ahorita, lamentablemente, pues una escuela ideológica fuerte, tecnocrática, que ha permitido pues aplicar una serie de principios que se dan por hecho, que no se ponen en tela de juicio y que claro pues han limitado mucho a, a México, a las sociedades que las practican principalmente en los países periféricos. Bueno, pues sí que es esa cuestión. Es tan mala, pues ha servido, pero es muy limitante y es demasiado,
tendenciosa. Se ha visto la cuestión del gerencialista, del management, en términos de la rentabilidad, la productividad, la eficiencia, la competitividad. Y nadie ve esta parte, pero los sistemas disciplinarios implícitos ya han generado esquemas mentales en los cuales pues mucha gente de la población que quiere hablar de organizaciones, que quiere hablar de negocios, de empresas, pues están solamente atrapados en estas representaciones, ni siquiera a veces piensan un poquito con referencia a la importancia de cuestionarla o de presentarla como un obstáculo epistemológico, ¿no? Algo que no te permite pensar, reformularlas. Muy bien, bueno, pues esto ya lo he dicho, es toda una malla de problemas que hay en México. Entonces, los fuimos clasificando y de alguna manera lo abordamos a partir de la situación de la pobreza y que están concatenadas, están articuladas, ¿no? Entonces tiene que ver con la deuda, con los mecanismos de riqueza, con la mala distribución, con el alto costo de algunos combustibles en esa época, el desmantelamiento de los sectores estratégicos, también en la época neoliberal, la privatización del agua o la pretensión de la privatización del agua y de otros recursos, sin estrategia, la MIPYME, donde pues no se daban cuenta pues de que solamente pues se quería para la maquila y claro dentro para la exportación de una de las cadenas de valor, ¿no? Está la poca nula de organización de los productores, los problemas de financiamiento con altos créditos por parte de los bancos, la falta de infraestructura, las situaciones de las élites en el problema político, la crisis de la representatividad y el agotamiento de los partidos políticos, la corrupción del gobierno, las empresas transnacionales con la cooptación de representantes sociales por parte de los corporativos, las grandes estafas maestras, en los gobiernos corruptos bastante el problema de la corrupción en México, la crisis de la legitimidad, el Estado fallido, donde no hubo Estado de Derecho, principalmente en los últimos sexenios, el crimen organizado, los narcogobiernos, la extorsión, los secuestros, las desapariciones, la violencia familiar, la porofobia, que es esa fobia que le tienen a los pobres, los salarios bajos, el desempleo y el hambre, la mala alimentación, la migración, que ha sido un fenómeno en México fuerte, la codificación de la condición de la mujer, la desarticulación, la indiferencia de los ciudadanos, el tejido social pues muy lamentable, mucha fragmentación, demasiada descomposición social que hay, que ya lo he presentado en otros lugares. Bueno, ¿qué pasa pues con el gerencialismo, con el management? Pues fíjate que es una caja negra, no nos ayuda a pensar ni al interno de las organizaciones, ni en el contexto regional, ni en el sistema mundial, ¿no? Entonces estamos atrapados en estas representaciones gerencialistas que se hace que se reproduzca de manera infinita las formas de organizar a la sociedad bajo los esquemas del capitalismo y del neoliberalismo, con sus despojos, explotaciones, depredaciones, injusticias, extractivismos, desregulaciones, privatizaciones y demás. Entonces, no, y ese pensamiento se presenta como un pensamiento pues neocolonial y sigue con estas ideas de la modernización y demás. Esta misma caja negra, que es el management, que es el pensamiento gerencialista, no nos deja ver a sus operarios, a nosotros, a los administradores, contadores, financieros, los daños sociales directos y colaterales que han generado este tipo de administración en la sociedad, como la precarización laboral, la desorganización laboral de los trabajadores, porque están fragmentados los trabajadores, porque hay una docilización, porque hay pobreza, porque hay una concentración de la riqueza, porque hay mayor contaminación, porque se da una corrupción tremenda en estos modelos de negocio, en esas relaciones negocio-gobierno muy fuertes, junto a otras cosas, ¿no? Dado por y no vemos los efectos que se genera a través del outsourcing o la subcontratación, la reingeniería, la innovación, la flexibilización laboral, las desregulaciones, la calidad total y otras fórmulas de gestión que se han instituido con el conjunto de políticas neoliberales, mucho menos han estimulado a reflexionar que no sean sus razonamientos.
Fuera de los razonamientos de eficiencia, eficacia, productividad, rentabilidad, competitividad, no hemos cuestionado nada de esto, haciéndolo pues como si fuera algo eterno y importante e invariable. Bueno, pues partimos de que es necesario la emergencia de otra administración. Ya. La administración social se está diseñando bajo requerimientos de vincularse necesariamente como una respuesta consciente hacia otro tipo de orientación social a la búsqueda, claro, el trabajo es también darle apoyo instrumental, científico, técnico, organizacional y de otros saberes, así como ser auxiliar en los procesos organizacionales más sociales, humanos y ecológicos en sus fundamentos. Pero también la administración social es una parte que no es la administración pública, que no es la administración de empresas. Se da en los distintos grupos sociales y que tiene que ver más con las formas de organización social y popular. Una de sus vertientes generalmente se da de manera contestataria sobre los movimientos sociales. En los movimientos sociales la gente se organiza, la gente pide, la gente protesta, la gente se organiza a veces ante el Estado, ante gobiernos, muchas veces gobiernos represores, y el movimiento social juega un papel muy importante en las organizaciones y paradójicamente, bueno, y no están las lupas para entender qué es lo que sucede, cómo la gente se viene a organizar, el movimiento de campesinos, el movimiento del 68, el movimiento ferrocarrilero, no se ve y no está, pero sí se da este tipo de administración social, de esta organización social, ante algún problema del Estado, con el gobierno, con los corporativos o con otros grupos de poder. Sí, y bueno, pues también estamos pensando que la administración social, claro, debe de impulsar la economía social y solidaria o las economías alternativas y que responde a otros criterios económicos de una racionalidad distinta y que replantean otras formas de vida. Bueno, pero también la administración social puede apoyar o ayudar a organizaciones que no propiamente son económicas, entre comillas, ¿no? Como son las asambleas, las asociaciones civiles, las bibliotecas populares, los centros de investigación, los centros de jubilados, los centros culturales, los círculos, los clubes sociales, los colectivos, los colegios, los comedores, las comunidades, las confederaciones, las cooperativas, las, los coordinadores, las coordinadoras, las corrientes, los emprendimientos sociales, bueno, una fábrica, las fábricas recuperadas, sobre todo en Argentina, pues ha sido una línea muy interesante y muy fuerte, las federaciones, los foros, las fundaciones, los grupos comunitarios, las iglesias, los institutos, las ligas, los movimientos, los mutualistas, los movimientos, los mutualistas, las agrupaciones, las simples asociaciones, los partidos políticos, las redes, las sociedades de fomento, los sindicatos, las uniones, las universidades. Y otro tanto, pues, pero esto es lo que nos presentan como un área donde hay organizaciones y que requieren otra racionalidad, otras lógicas. Entonces, esto ya lo hemos dicho, pero es importante remarcarlo. Una administradora social sabe organizar, impulsa proyectos culturales, puede impulsar proyectos ecológicos, sabe coordinar en contingencias, apoya las cooperativas de economía social y otras economías alternativas, puede ayudar a los micro y pequeños negocios, puede impulsar proyectos comunitarios y proyectos sociales, claro, y proyectos ecológicos. Entonces todo esto es un área, un grupo de necesidades, un grupo de cambios muy importantes que se pueden dar. Es un giro, no a la administración de empresas, esa va por su camino, sino sobre todo a la administración social, a otra administración que estamos impulsando. Bueno, ahora, y fíjense bien que las micro y las pequeñas empresas y las formas de administrar, sobre todo las microempresas, es todo un universo, son una vasta gama de empresas distintas, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo al INEGI, el 94.4
24.9% son microempresas y el 4% son pequeñas empresas y el 0.9% son medianas. Y en cuanto al personal ocupado, las micro tienen 37.2, la pequeña tiene 14.8, la mediana tiene 15.9. Y esto lo digo porque a veces vivimos en otro mundo. Cuando se habla de la empresa se habla como si fuera el corporativo lo más importante, y como verán en este país lo más importante es la micro y después la pequeña. Bueno, lo más importante en términos de empleo, lo más importante en términos de la actividad económica. Entonces también es una falacia, que esto ha sido un problema y se ha replicado mucho por parte de la administración empresarial, de pensar que estamos a una escala, ¿no? Que la micro es una gran empresa en potencialidad o es un gran corporativo, y esto es un grave error. Lo maneja el management en su small business o en los pequeños negocios principalmente, ¿no? Bueno, fíjense que hay una serie de cuestiones que se dan en la vida cotidiana. Por ejemplo, hay algo que se llama la economía popular. Y la economía popular son distintas lógicas, muchas de ellas donde se trabaja de manera más orientada a la economía popular y que busca mejorar los ingresos de la familia en la unidad doméstica y vivir con dignidad. Entonces la familia se junta, todo lo que cae dentro de la casa es para ir resolviendo sus problemas sociales y demás, ¿no? José Luis Corallo define la economía popular, donde abarca tanto los que viven de su trabajo, que ven seriamente su forma de vida deteriorada, que incluye una gran mayoría de la sociedad, a los trabajos asalariados, incluyendo en buena parte a los sectores medios, tanto a los derechos sociales reconocidos como los precarizados, a los emprendedores autónomos que se organiza su trabajo individual, familiar, comunitario o asociadamente para producir y vender, para comercializar bienes y servicios, que incluyen trabajadores profesionales, comerciantes, artesanos, a los pobres, a quienes no pueden acceder a un trabajo permanente, a los trabajadores ocasionales y a los desocupados o a quienes nunca tuvieron un trabajo perceptor de ingresos. Y también a los trabajadores domésticos a cargo de una economía de la casa que producen riquezas, satisfactores de necesidades para el propio consumo en el campo de la ciudad, proveyéndose, entre otras cosas, de alimentos, servicio, cuidado, la propia vivienda y la infraestructura. No es correcto empíricamente, señala Corallo, que no es correcto ni empírica ni políticamente reducir el segundo segmento, que son de emprendedores mercantiles, asociados al trabajo informal. Entonces, en esta gama se da la economía popular y ya señalamos la lógica, que es a través de los ingresos de la familia y el papel de la casa, de la unidad doméstica y vivir con dignidad, juega un papel muy importante en esto que llamamos economía popular. Bueno, ¿y esto por qué lo señalamos? Pues lo señalamos simplemente porque, fíjense que bueno, hay algo que el INEGI llama la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de las Pequeñas Empresas Medianas. Y bueno, relativamente recientemente, el ENAPRO se habla de los problemas que hay en las microempresas y dicen que ellas, el 47.4%, están satisfechos con su empresa y por eso no quieren crecer. Entonces ellos ven pues como mediocridad, como falta de aspiración, como falta de espíritu capitalista, que no quieres crecer. Y no es eso. Hemos dicho que pues tiene otra lógica, tienes que atender a la familia. Y a veces el crecer tiene una serie de implicaciones devastadoras. O sea, ¿por qué tienes que crecer si la panadería, la paletería, la tortillería, pues atiende a las necesidades inmediatas? ¿Por qué tienes que producir más y más y más y tener mucho dinero y seguir desforestando y depredando todos los recursos, todos tus insumos ante la sociedad? Y no se quieren dar cuenta de todo esto estas gentes, ¿no? Y fácilmente pues clasifican, prejuzgan, limitan y no se dan cuenta en qué país
en qué lugar estamos viviendo y ante ciertas cosas, a ciertos fenómenos, como lo es la economía popular. Bueno, nosotros en el 2011 impulsamos un trabajo que se llamó Emprendimiento, Dimensiones Sociales y Culturales en las MIPYMES. Les preguntamos a la gente, bueno, en la que nos basamos, que nos platicara sobre su historia, y a través de la historia empezamos nosotros a analizar distintas dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión simbólica, la dimensión de conocimientos, que está dentro de la cultura también. Entonces, que es bajo la teoría de Bourdieu, pues la teoría de los capitales, ¿no? Capital social, capital cultural, capital simbólico, económico, financiero, tecnológico, así como algo que llamamos trama-drama nosotros, analizadas de las distintas narrativas de los dueños o de la gente que, emprendedor entre comillas, que buscaba hacer tipologías de estrategia por ramas económicas. Entonces este libro lo hicimos con este fin y encontramos muchas cosas muy interesantes. Entonces vimos papás que ayudaban a sus hijos como formas de capital social, a las madres solteras, los papás, pero dejaban que el negocio fuera de ella. Vimos muchas formas de articularse y que no nomás tenía que ver con el dinero, como nos hacen creer pues la gerencia para entender la administración. Entonces hay dimensiones simbólicas, hay dimensiones culturales, hay dimensiones de saber, hay dimensiones de articulación social, que es el capital social, entre otras cosas. Posteriormente, en el 2013, hicimos un libro que se llamó La empresa familiar como objeto de estudio. Y estuvo bien, se hizo un levantamiento también grande, donde a través de una fuente de vinculación del capital social encontramos vinculación fuerte, el bonding que hacen las empresas familiares entre sus miembros, ¿no? Y el apoyo que hay para poder sacar a la empresa. Las estructuras genealógicas, también vimos qué pasa cuando eran papá y mamá y dos hijos chicos, o papá y mamá cuando sin hijos, o monoparentales, donde era solamente la mamá o el papá. Cómo estaba estructurada, los hijos entran, o cómo era la configuración. Eso lo vimos en este libro y tenía ciertas lógicas distintas: la toma de decisiones, los procesos de democratización ante el patriarcado, lo vimos también en este libro, la influencia de la religión en las empresas familiares, la construcción de la comunidad como formas de capital social, la influencia del capital simbólico en las empresas familiares, referentes identitarios, en las empresas familiares, en el fondo su vinculación con los barrios, las localidades, los grupos indígenas, las familias, los grupos religiosos, las asociaciones, los grupos productivos, principalmente el rol de la mujer en la empresa familiar. Todos estos temas tienen que ver forzosamente más allá del gerencialismo, ni tampoco el pensamiento único te ayuda a entender qué pasa con la empresa familiar y la MIPYME. Por eso consideramos que se requiere de otros enfoques para poder abordar con profundidad, que son más socioantropológicos. Bueno, nos parece a varios compañeros y a mí que no basta solo un cambio de administración para cambiar las cosas y su establishment, o sea, la manera como se ha consolidado, ni tampoco basta que la organización declare que tiene otra orientación diferente a lo que conocemos como negocio-empresa, sí, como es la economía social. En sus formas de organización, para que eso suceda, como ejemplo, la cooperativa requiere un apoyo fuerte y coherente de una nueva administración adecuada, ideal, sabiendo que estamos en un contexto capitalista. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, hace rato tenía un grupo de reflexiones con mis compañeros de economía social, donde digo, es que es necesario que impulsemos algo que se llama administración social, que tenga correspondencia con la economía social, que sea coherente, que ayude, que impulse y que tenga los mecanismos de organización, planeación, dirección, que permita orientar muy bien a la economía social sin desvirtuarla ni llevarla
a, a ese paisaje, digo, a ese piso resbaloso de lo que es eh, la administración económica o la administración gerencialista. A propósito, dos compañeros de nosotros, Alejandro Peláez Goicochea y Alejandro Ramírez Funes, hacen una serie de observaciones que están muy interesantes. Fíjense, necesitamos modelos menos racionalistas y más centrados en la vida, no en la ganancia, dice Jesús Alejandro. Más orientado a los sentires, no en metas ni en las estrategias racionalistas, bueno, es lo que nos dice. Pero dice, cada vez más autogestivos, menos empresariales, menos competitivos. No solo es una asignatura pendiente, señalan, sino un proceso de cambio que ha empezado por cambiar las leyes tanto generales de las cooperativas como a las que se hace referencia para someter al cooperativismo al management, desde la Secretaría de Hacienda hasta las reglas de operación de la Secretaría del Trabajo, que exigen títulos y certificaciones que no tienen que ver con la cooperación, sino solo con la competencia, la exclusión, la ganancia y la producción en serie. Bueno, hasta el Fondeso, el Fondo de Desarrollo Social, ya pide que no estés en el buró de crédito. Y dice, bueno, pues esto nos lo dijo el 6 de diciembre. Dice, pues qué retrocesos hay. Quieren aplicar criterios del management a la economía social. Y esa es la denuncia que hace Jesús Alejandro Ramírez Funes al respecto. También Alejandro Peláez Goicochea nos dice, con respecto a este tema me parece de suma importancia para profundizar en la congruencia entre los principios de la economía social y el funcionamiento de las unidades productivas. Bajo esa figura se dice que es muy fácil hacerlo cooperativas. Él reflexiona, pero es muy difícil hacer cooperativistas. Entonces, sí se falta pues otros esquemas de pensamiento que nos ayuden a organizar a las mismas cooperativas, ¿no? Y también dice, por otro lado, el tema de la competitividad está estrechamente ligado a una característica intrínseca del capitalismo, y es el problema de la sobreproducción, con su consecuente resultado de desperdicio, destrucción de bienes sobrantes, de alimentos, de población, el daño a la naturaleza, etcétera. Este punto también tiene que ver con la mercadotecnia, el management y la oferta y la demanda, y muchos de los esquemas con los que se maneja la administración, la organización actual, pues están dentro de esta visión gerencialista y no ayuda a entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, pues, ¿qué encontramos? Que hay formas de organización popular que han sido las grandes desconocidas, subestimadas o arrinconadas en el gran campo de la administración. Hasta cierta forma, pues decimos nosotros que bueno, que no se las ha apropiado, o mejor dicho, contaminado y mezclado los estudios gerencialistas. Sí, y ante la presencia de todos pasan invisibles, silenciosas estas formas de resolver los problemas, atender las necesidades, compartir los recursos, los espacios de diseño, de aspiraciones, colaborar esfuerzos para hacer sinergias y convocar acciones colectivas. No los vemos, no están a nuestros ojos, como Posadas podía ver, por ejemplo, en los movimientos sociales, qué es lo que se estaba gestando, ni en formas sociológicas de resistencia cultural, mucho menos en formas de trabajo colectivo, colaborativo, económico, que se siguen constituyendo y transformando a las comunidades, a los barrios, a las unidades económicas, ni antropológicamente fuera de los ámbitos religiosos, como son la reconstrucción del tejido social, ni administrativamente como formas de organización del trabajo colectivo que han beneficiado a las personas. Por eso las hemos retomado desde distintas perspectivas para entender, transformar y organizar al México profundo. Bueno, voy a decir que, sin contradecirme, que sí la han retomado algunas cosas, sobre todo han retomado las proximidades y las formas de vinculación social, estas empresas de multinivel
y se aprovechan de ello para chantajear a la gente. Entonces dice, reúne a tus amigos y ya cuando los tienen, pues ya les van y les quieren vender un producto o los quieren enganchar para que se vuelvan productores y consumidores en la época neoliberal, etcétera, etcétera, en este tipo de organizaciones y negocios amañados. Bueno, ¿en qué me baso para decir que hay una administración o que hay una serie de lógicas distintas al capitalismo que han ayudado a la economía nacional? Bueno, pues la primera es la remesa. La remesa se debe de considerar como una forma de organización popular porque se basa en la organización familiar y que el migrante requiere un apoyo interno de los miembros de la familia para poder organizar su emigración. Y de acuerdo a las estructuras de las familias mexicanas, desde el apoyo económico, las tareas que se reasignan ante la ausencia, por el efecto de emigrar de uno de los miembros dentro de la familia, las redes de apoyo para irse, las redes de apoyo para llegar a Estados Unidos, las remesas son, y aparte, las remesas son la segunda fuente de divisas más importantes en México, es lo que más entra. Sí es importante, pero esto no lo vemos. Si dices, remesas, pero como si la remesa fuera aquí un problema, no ha sido un problema gubernamental, no lo diseñó Estados Unidos, lo han venido diseñando los mismos migrantes y tiene una lógica muy simple, es ayudar a la familia o invertir en un futuro para ellos o hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, por el otro lado están las personas con bajos recursos que construyen casas y muchos de ellos por la vía de la autoconstrucción, ya sea por el grupo de amigos y de conocidos, por medio de la vuelta a mano, que es algo de la economía social, digo, de la organización popular, sobre todo en las fases pesadas como hacer los cimientos para las bardas, hacer el colado bajo estos esquemas de vuelta a mano. Y de acuerdo con el INEGI en la encuesta nacional de vivienda, la comida es compartida después del jale de trabajo. Bueno, la comida juega un papel muy importante ya cuando se echa el colado, por ejemplo, que es una de las partes más fuertes. No lo puede hacer una persona, está muy difícil que lo haga una sola persona, entonces aquí se echa mano de las formas de relación con los amigos, con el compadre. Sí, y el dato fuerte es que la autoconstrucción en México predomina, es el 57.3% de las casas que se han construido en México tiene que ver con esta figura de la autoconstrucción y dentro de ella el apoyo que hay de vuelta a mano. Por el otro lado está la faena, que también es una figura de la organización popular que tiene muchísimos años y que la gente se organiza para empedrar, para hacer la calle, para hacer una obra colectiva, las escuelas, los jardineles, los parques. Bueno, pues en México se ha hecho kilómetros y kilómetros de caminos, puentes, construcciones, presas, escuelas, parques y otras obras para el beneficio social a través de la faena. Y lo ha retomado muy bien el presidente de México, donde el programa denominado Estrategia por los Caminos del Bienestar tiene en este momento 26 obras de carretera en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas principalmente, y se ha invertido 38,000 millones de pesos. Juan Nuño Lara tiene por objetivo asegurar que la población marginada va a ser la beneficiaria de este desarrollo social y también se han construido con ellos pues más de 237.4 kilómetros se quiere impulsar con ellos y esto es necesario que lo entendamos. Entonces fíjense, esta es la tercera fuerza. Ya la primera dijimos que eran las remesas, la segunda que eran la autoconstrucción y la vuelta a mano, y la tercera estamos hablando de la faena, que ha construido muchos caminos y que no lo vemos ni pensamos, y es una forma de organización, es una forma de administración, es otra cosa. Bueno, y el último dato, bueno, porque hay más, sobre la Ciudad de México, se estima que alrededor de la Ciudad de México hay 1,500 tianguis y mercados sobre ruedas, de acuerdo a Erika Coperna, con esa fecha.
Habíamos hecho nosotros un trabajo de los mercados itinerantes, que son los tianguis, y habíamos visto que hay una lógica muy particular de los mercados y donde la gente participa, de quienes participan en estos mercados, ¿no? Ahora, no solamente es la administración social y la organización popular de México, ¿no? Pues, se ha visto históricamente, pues, bastantes otras formas de organización, muy interesantes todas. El Coljos, los soviets, el anarcosindicalismo, que son estas empresas anarquistas, de lo que yo sé es bueno, en varios países, pero en España están las cooperativas, las comunas, los calpullis, la autogestión yugoslava, la congestión que está volviendo a impulsar Piquet, el mutualismo y otras cosas. Y nosotros tenemos, pues, el techo, la faena, la milpa, el tianguis, la guelaguetza, la vuelta a mano, etcétera, como formas de cooperación y de ayuda. Bueno, Liliana Collin hace una diferenciación sobre la vida cotidiana moderna y la vida comunal, ¿no? Mientras la vida cotidiana de la modernidad es especialista de manera funcional, la comunalidad hace una diversidad. Mientras el sujeto individual, el ciudadano, en la comunalidad es el sujeto colectivo, ¿no? De la comunidad. Mientras que hay autonomía por el dinero, en la comunalidad hay interdependencia. Mientras el ingreso juega un papel muy importante en la vida cotidiana de la modernidad, la pluriactividad es lo importante. Mientras la competencia es lo fundamental en la lógica de la economía, la colaboración es muy importante en la lógica de la comunalidad. Mientras la familia es nuclear, monoparental, acá es la unidad doméstica y la familia extensa, como es el compadrazgo. Mientras la propiedad privada y la renta juegan un papel importante, la posesión se transmite, no se vende. Mientras los recursos materiales, humanos, acá hay bienes comunes, porque se prestan, pues, las herramientas. Algunas veces el tractor me ha tocado ver que algunas comunidades todavía con sentido articulador lo prestan. El espacio como un objeto inerme, acá el territorio simbólico, lo sagrado juega un papel muy importante. Y allá, mientras el trabajo abstracto del tiempo, aquí es la obra concreta. Bueno, pues esto es lo que queríamos platicar al respecto. Y la segunda exposición es el modelo holístico que, que ya está también en video. Bueno, pues muchas gracias.